En la clase de hoy te propongo analizar diferentes situaciones de la vida cotidiana que despiertan nuestro interés. La idea es analizar y reflexionar sobre los fenómenos naturales que nos rodean y, si es posible, encontrar alguna solución. ¿Alguna vez te preguntaste, por ejemplo, por qué lloramos cuando picamos una cebolla? ¿O por qué nos hace ruido el estómago cuando tenemos hambre? ¿O por qué algunos globos se elevan y otros no? Todos estos fenómenos tienen su explicación en las ciencias naturales. Acompáñame a descubrir un poco más sobre este tema. Veamos la primera pregunta. ¿Por qué lloramos cuando picamos una cebolla? ¿Te habrá pasado alguna vez o habrás visto a alguien que al picar una cebolla comienza a llorar, le comienzan a lagrimear los ojos? ¿Por qué sucede esto? Veamos la explicación. Cuando el cuchillo rompe una cebolla, al picarla, en realidad lo que hacemos es romper miles de células. Estas células tienen fluidos que entran en contacto con el aire, reaccionan y se producen gases. Estos gases reaccionan con el agua. Como nuestros ojos están siempre húmedos, esos gases entran en contacto con el agua y producen ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es muy irritante para los ojos. Es por eso que nos arden y comenzamos a lagrimear. Cuando la cebolla está sin pelar, no hay problemas. El problema es cuando picamos la cebolla. ¿Por qué entonces? Porque se rompen miles de células. Se producen reacciones químicas que liberan gases que irritan nuestros ojos. ¿Habrá alguna solución para evitar esta tortura a la hora de cocinar? Por supuesto que sí. Lo que podés hacer es cortar la cebolla al medio y meterla en el agua durante 30 segundos aproximadamente. Entonces, las reacciones químicas que liberan ácido sulfúrico van a tener lugar en ese tiempo y después la vas a poder picar sin problemas. Si no querés mojar la cebolla, la vas a cortar al medio y dejarla durante 1 minuto. En ese tiempo, los gases ya se disipan y después podés picarla sin problemas. Ahí tenés un muy buen dato para pasarle a tu mamá o a la cocinera de la casa. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué nos hace ruido el estómago cuando tenemos hambre? ¿Te habrá pasado alguna vez? Pero quédate tranquilo, a todos nos ha pasado. Y eso significa que tu sistema digestivo funciona bien. El sistema digestivo está formado por una serie de tubos. En total, nuestro sistema digestivo tiene aproximadamente de 10 a 12 metros. Por ese trayecto normalmente circula la comida. Junto con la comida también hay una serie de jugos gástricos y ácidos. Para poder impulsar la comida durante todo ese trayecto, también se realizan diferentes movimientos. Generalmente comemos alrededor de un mismo horario. Es decir, que el sistema digestivo prepara todo su arsenal de jugos gástricos y ácidos en determinados horarios, como está acostumbrado. Pero ¿qué pasa cuando retrasamos el horario del alimento? Cuando la comida no llega. El sistema digestivo larga todos los jugos que tiene, los ácidos, pero no está el alimento para ser digerido. Entonces se forma una mezcla de jugos gástricos, ácidos y gases que provienen del aire. Esta mezcla, al ser impulsada por el tubo digestivo, comienza a producir ruidos sordos. Ruidos sordos significa que solo los puedo oír utilizando un estetoscopio o apoyando el oído en el abdomen de otra persona. Podés hacer la prueba con alguien de tu familia. Cuando esa mezcla de gases y jugos llega al intestino delgado, estos ruidos se amplifican y es así que pueden ser oídos por otras personas. Inclusive te habrán hecho pasar vergüenza más de alguna vez. Entonces, lo que sucede es perfectamente normal. Al retrasarse la ingesta de alimento, se produce un pasaje de jugos y gases por nuestro tubo digestivo y eso es lo que genera los ruidos. Veamos ahora la última pregunta. ¿Por qué algunos globos se elevan y otros no?
Aquí tengo dos globos iguales. A este lo suelto y queda en el escritorio. Pero en cambio, si suelto este otro, se eleva. ¿Por qué sucede esto? La diferencia está en el gas que se utilizó para inflarlo. A este globo lo inflé con dióxido de carbono, es decir, con la boca, como normalmente lo hacemos. Nuestros pulmones liberan dióxido de carbono. Este globo no se eleva, sino que cae, porque el dióxido de carbono es más denso, o sea, más pesado que el oxígeno que hay en el aire. En cambio, este otro globo, que sí se eleva, fue inflado con helio. El helio es más liviano, es menos denso que el oxígeno, por eso se eleva. Pasemos ahora a las conclusiones de esta clase. En la clase de hoy vimos que los diferentes fenómenos que ocurren a nuestro alrededor tienen su explicación en las ciencias naturales. El objetivo de estudiar ciencia es poder cuestionar y reflexionar acerca de las cosas que suceden en la naturaleza. Hoy vimos que cuando picamos cebolla se liberan gases que son irritantes para nuestros ojos. También vimos que cuando a través de nuestro tubo digestivo se impulsa una mezcla de jugos gástricos y gases, producen sonidos que pueden ser escuchados por otras personas. También vimos que el oxígeno es menos denso que el aire y que el helio es más denso que el aire. También vimos que el dióxido de carbono es más denso que el oxígeno y que el helio es menos denso que el oxígeno. Te propongo que realices la actividad de la cebolla. Intenta picar una cebolla y haz la experiencia con las recomendaciones que te dimos para ver si conseguís que no te lagrimeen los ojos. Hasta aquí llegamos con la propuesta de hoy. Espero que te haya gustado. Por supuesto que hay muchos interrogantes más que intentaremos seguir analizando. Nosotros nos vemos en el próximo encuentro y no te pierdas el lunes el programa de Aula Abierta. Chao y que la pases bien.